¿Crees que alguien puede transformar su vida después de perderlo todo? Prepárate para conocer a Clara, una exsoldado que, tras ser abandonada por el sistema y las personas que amaba, encontró una segunda oportunidad de una manera completamente inesperada. ¿Y el responsable de este giro sorprendente? Nada menos que Donald Trump. Pero lo que él hizo te dejará sin palabras. Antes de comenzar con esta historia emocionante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serás el primero en recibir nuestras increíbles y emotivas historias. Gracias por acompañarnos y prepárate para más emociones que están por venir. Donald Trump caminaba solo por las calles de Detroit en una fría y húmeda noche. La llovizna constante convertía el asfalto en un espejo roto, reflejando las luces de los edificios a su alrededor. Acababa de salir de una reunión frustrante con inversores sobre un nuevo proyecto social, algo que esperaba pudiera mejorar su imagen y, tal vez, llenar el vacío que comenzaba a corroer su espíritu. Pero la conversación había terminado con rostros fríos y palabras calculadas, sin ninguna promesa de cambio real. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Mientras caminaba, su mirada fue capturada por una figura encogida bajo el toldo de una tienda cerrada. Una mujer, delgada y con el rostro marcado por la dureza de la vida, abrazaba una manta fina como si fuera su última ancla de supervivencia. Había algo en la forma en que miraba la lluvia, no con miedo, sino con una aceptación amarga, que lo hizo detenerse. Por un momento, Trump se quedó inmóvil, observándola. No era la primera persona sin hogar que veía, pero algo en ella lo inquietaba. Tal vez era la dignidad silenciosa en su postura o el contraste evidente entre su estado y las ropas desgastadas que usaba. Se acercó despacio, casi sin pensarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su presencia pareció sacar a la mujer de un trance. Ella levantó la vista rápidamente, y lo que Trump vio en sus ojos lo golpeó como un puñetazo en el estómago: dolor, cansancio, pero también una fuerza latente que parecía desafiarlo a retroceder. Antes de que pudiera hablar, ella fue directa. ¿Qué quieres? Su voz era ronca, no de enojo, sino de desgaste. Trump dudó. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa forma, especialmente por alguien en una situación tan vulnerable. Pero sintió que había algo allí que no podía ignorar. Solo quería ayudar. Parece que necesitas un lugar cálido para pasar la noche. Sus palabras salieron más amables de lo que esperaba. La mujer rió, un sonido seco y sin alegría, como un eco roto. ¿Crees que puedes resolver mi vida con un poco de caridad? ¿Me darás unas monedas y seguirás tu noche, como si hubieras hecho algo grandioso? Su tono era una mezcla de sarcasmo y dolor. Déjame en paz. No necesito tu lástima. Trump sintió un nudo en la garganta. No era común sentirse desarmado, pero su reacción lo tomó por sorpresa. Intentó responder, pero las palabras se le escaparon. Por un momento, todo lo que pudo hacer fue observar mientras ella volvía a encogerse bajo el toldo, como si él ya no estuviera allí. Pero no pudo alejarse. Algo en él, algo que aún no podía identificar, lo mantuvo anclado en ese lugar. La mujer comenzó a temblar ligeramente, el frío y la lluvia venciendo su resistencia. Trump dio un paso adelante, esta vez más decidido. No se trataba solo de ella, se trataba de algo que sentía crecer dentro de sí, una necesidad de demostrar que podía hacer algo correcto, algo significativo. Se quitó el abrigo y lo puso sobre ella. Antes de que ella pudiera protestar, habló, con una voz firme pero sin arrogancia. Al menos acepta esto. Es una noche fría, y no puedo fingir que no estás aquí. La mujer levantó la mirada nuevamente, esta vez con menos hostilidad, pero todavía desconfiada. Tomó el abrigo, más como un gesto automático que como gratitud, y guardó silencio. Trump se sentó en el suelo a su lado, ignorando la lluvia que ahora empezaba a mojar su camisa. Ella lo miró con extrañeza. ¿Estás loco o qué?, preguntó finalmente. Tal vez. Pero algo me dice que no eres solo otra persona invisible en esta ciudad. ¿Cuál es tu nombre? Ella dudó antes de responder, como si pensara si él merecía saberlo. ¿Y Clara? Clara Santiago. ¿Y el tuyo? Trump sonrió levemente. Era raro que alguien no lo reconociera. Donald Trump.
Ella levantó una ceja, como si el nombre no significara nada para ella o, tal vez, como si no le importara. Había algo refrescante en la forma en que Clara parecía no darle importancia a quién era él. Para ella, no era más que otro hombre intentando invadir su espacio, y quizás eso era justo lo que él necesitaba sentir. El silencio entre los dos fue llenado por el sonido de la lluvia y el murmullo lejano de la ciudad. Poco a poco, Clara comenzó a hablar, casi como si hablara consigo misma. Contó cómo había servido en la Fuerza Aérea durante casi una década, como paramédica en zonas de conflicto. Habló de las noches sin dormir, los cuerpos que trató de salvar y los amigos que perdió. Su voz era estable, pero sus ojos revelaban el profundo dolor que cargaba. Al regresar a casa, después de un accidente que dejó su cuerpo con dolores crónicos, el sistema la abandonó, sin apoyo ni reconocimiento. Trump escuchaba en silencio, sintiendo un peso crecer en su pecho. Sabía que había muchas personas como Clara, pero escucharla contar su historia con tanta franqueza era diferente. Había algo en la manera en que hablaba, sin autocompasión, pero con una brutal honestidad, que lo hacía cuestionar todas las veces que había pasado junto a alguien como ella sin detenerse a pensar. Finalmente, Clara lo miró, sus ojos fijos en los de él. Eso es todo. Así es como funciona el mundo. Das todo lo que tienes y, al final, no queda nada. Ahora, si realmente quieres ayudar, deja de mirarme como si fuera un caso perdido. Estoy cansada de ser solo otra historia triste para que alguien se sienta mejor consigo mismo. Trump se quedó sin palabras otra vez. Pero esta vez, sabía que no podía simplemente marcharse. Tenía que hacer algo, no para redimirse, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que era lo correcto. La noche se convirtió en día en la habitación sencilla del hotel donde Clara fue alojada. El ambiente, aunque modesto, era un lujo comparado con las condiciones en las que había estado sobreviviendo. La sábana suave bajo su piel se sentía extraña, casi como un recordatorio cruel de algo que había perdido hace mucho tiempo. Clara no podía relajarse. Ese nuevo confort, en lugar de traerle paz, le provocaba inquietud. Miraba fijamente al techo, como si las respuestas a los tormentos de su alma estuvieran escondidas en las pequeñas imperfecciones de la pintura. Afuera, Trump se preparaba para visitarla. Había pasado la noche en su propia habitación, intentando digerir todo lo que había escuchado la noche anterior. Las palabras de Clara lo perseguían: yo era alguien. Esa frase, repetida en su mente, lo hacía cuestionar cuántas otras personas vivían al margen, olvidadas, después de haberlo dado todo. Se había acostumbrado a medir el valor de las personas por lo que podían ofrecer en el presente, pero Clara había desafiado esa lógica con una simple verdad sobre su pasado. Cuando entró en la habitación, encontró a Clara sentada al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Había una tensión palpable en el aire. Ella aún no parecía cómoda con la ayuda que estaba recibiendo. Tal vez era orgullo, tal vez miedo. Trump se dio cuenta de que, para ayudarla realmente, necesitaría entender más. Tomó una silla y se sentó frente a ella. Al principio no dijo nada, solo esperó a que ella decidiera romper el silencio. Clara suspiró profundamente, como si llevara una década de peso en sus pulmones. Cuando empezó a hablar, su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una intensidad que parecía llenar cada rincón de la habitación. Yo era alguien, repitió, más para sí misma que para él. Serví a mi país con todo lo que tenía. Era paramédica en la Fuerza Aérea. ¿Sabes lo que significa? No era solo volar en aviones o cargar heridos. Era entrar en el caos, en el horror, y tratar de salvar vidas mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Era buena en eso. Rápida. Decidida. Las personas confiaban en mí. Y yo confiaba en mí misma. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello despeinado, como si intentara apartar los recuerdos que empezaban a inundarla. Trump permaneció en silencio, atento. Clara necesitaba esa pausa, y él sabía que una interrupción podría romper el momento. Recuerdo una misión en particular, continuó, con la voz más firme ahora. Estábamos en un pueblo en Afganistán, evacuando civiles. Había un niño de 8 años. Había perdido una pierna en una explosión.
Le sostuve la mano mientras hacíamos la evacuación. Estaba asustado, pero confiaba en mí. Le dije que todo estaría bien, que era fuerte, que sobreviviría. Pero no sobrevivió. Murió en el helicóptero, y yo nunca pude olvidar su mirada. Como si supiera que estaba mintiendo. El silencio que siguió fue abrumador. Clara bajó la cabeza, como si estuviera avergonzada por sus propios recuerdos. Y ese fue solo el comienzo. Misión tras misión, perdí pedazos de mí misma. Vi tanta sangre, tanto sufrimiento, que comencé a sentirme anestesiada. Ya no era Clara Santiago. Solo era un número. Trump sintió el impacto de sus palabras como un golpe. Nunca había estado en una guerra, pero podía imaginar el peso de llevar tantas vidas en las manos y fracasar. Era una responsabilidad que nunca había enfrentado, y eso lo hacía admirar aún más la fuerza de Clara. Cuando regresé a casa, continuó ella, pensé que las cosas serían diferentes. Pensé que sería recibida como una heroína. Pero no fue así. Mi cuerpo estaba destrozado por un accidente durante una misión. Mi espíritu estaba aún peor. Ya no podía trabajar, y el gobierno, bueno, no les importó. No hubo medallas. No hubo agradecimientos. Solo hubo silencio. Clara levantó la mirada hacia Trump, y había un brillo desafiante en sus ojos. ¿Sabe cómo es perderlo todo, señor Trump? No solo su casa o su dinero, sino su identidad. Porque yo la perdí. Perdí quién era. Y ahora estoy aquí, siendo vista como un caso perdido, como alguien que solo puede ser ayudada por lástima. Trump sintió un nudo en la garganta. Sabía que Clara no pedía compasión. Ella exigía respeto. Más que eso, exigía que él entendiera que su ayuda debía ser más que una solución temporal. Clara se levantó, caminando por la habitación, como si las paredes se cerraran a su alrededor. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera hecho algo diferente. Si me hubiera rendido antes de llegar a este punto. Pero luego recuerdo, yo no me rendí. Me dejaron atrás. Trump respiró profundamente. Sabía que Clara tenía razón. Su historia no era única, pero lo que la hacía especial era la fuerza que aún mostraba, incluso en su vulnerabilidad. Esa fuerza era lo que debía honrar. Se prometió a sí mismo que haría algo más. No solo por Clara, sino por todas las demás Claras que estaban escondidas en las sombras, esperando que alguien las viera como realmente eran, no como víctimas, sino como sobrevivientes. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez, el silencio no era de resignación. Era un silencio lleno de promesas no dichas. Clara había pasado el día en silencio, observando la vista desde la ventana del cuarto del hotel. Era un paisaje tan común, edificios grises, autos apresurados, personas yendo y viniendo con sus propios problemas. Pero para ella, todo aquello parecía irreal, como si estuviera viendo una escena de una película lejana. Estar en un lugar tan limpio, tan protegido, después de años enfrentando la dureza de las calles, era un contraste cruel. La tranquilidad del entorno hacía que los recuerdos volvieran con más fuerza, invadiendo su mente como una tormenta inevitable. Cuando Trump apareció esa noche, Clara no se sorprendió. Había algo en el que no lograba descifrar, una insistencia casi terca en querer ayudar. Tal vez era genuino, tal vez era ego. Aún no lo sabía con certeza. Pero, en ese momento, no importaba. El peso de los recuerdos la aplastaba, y su necesidad de desahogarse era más grande que su desconfianza. Sentada al borde de la cama, Clara comenzó a hablar. Sus palabras salían pausadas, como si cada una fuera una carga que necesitaba liberar. Trump escuchaba en silencio, con una expresión que oscilaba entre sorpresa y empatía. «No sé quién soy ahora», comenzó ella, sin mirarlo directamente. «Yo solía ser alguien. Era Clara Santiago, paramédica de la Fuerza Aérea, una mujer fuerte, capaz, que sabía cómo manejar cualquier situación. Pero la verdad es que huí de mí misma». Apretó las manos con fuerza, como si intentara contener algo a punto de explotar. Cuando regresé del servicio, ya no era la misma. Las imágenes no me dejaban en paz. Cada rostro que no pude salvar, cada grito, cada gota de sangre, siempre estaban conmigo, en todas partes.
Me despertaba en medio de la noche gritando, empapada de sudor. No podía dormir, no podía comer. Me sentía muerta por dentro. Clara hizo una pausa, respirando profundamente, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Busqué ayuda. Lo intenté. Pero el sistema estaba saturado, sobrecargado. Los médicos me daban medicamentos y me decían que fuera fuerte. Eres una veterana, decían. Puedes superar esto. Pero ellos no sabían. No entendían lo que era cargar con la culpa de todas esas vidas que no pude salvar. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Con cada palabra, su voz ganaba intensidad, como si estuviera reviviendo cada momento. Así empezó todo. Los medicamentos eran para el dolor, para mi cuerpo, para mi mente. Al principio, ayudaban. Pero con el tiempo, ya no podía vivir sin ellos. Me sentía entumecida, pero era mejor que sentir cualquier cosa. Estaba huyendo. Huyendo del dolor, del fracaso, de mí misma. Trump permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra. Clara se dio la vuelta para mirarlo, sus ojos brillando con dolor y frustración. ¿Sabes lo que es mirarte en el espejo y no reconocer quién eres? Yo veía a una extraña. Una mujer débil, rota, que lo había perdido todo. Mi familia no entendía. Mi esposo intentó ayudarme, pero él también tenía sus propios traumas, y terminamos alejándonos. Y lo peor de todo, lo peor fue perder a Diego. El nombre salió de su boca como un susurro, pero el impacto fue devastador. Se encogió, como si el peso de esas palabras fuera insoportable. Mi hijo. Mi niño. Él era todo para mí. Pero no podía cuidarlo. No era capaz de ser la madre que él necesitaba. Un día, simplemente me fui. Tomé mis cosas y desaparecí, porque pensé que estaría mejor sin mí. El silencio que siguió era casi palpable. Clara volvió a sentarse, ahora pareciendo más pequeña, como si la culpa la estuviera consumiendo. Me convertí en alguien que despreciaba. Alguien que necesitaba huir. Y al huir, lo perdí todo. Mi casa, mi familia, mi dignidad. Ahora, lo único que me queda son estos recuerdos, y son más pesados que cualquier cosa que haya cargado antes. Trump, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente se movió. No sabía exactamente qué decir. No era una situación que pudiera resolverse con palabras. Podía sentir el dolor de Clara como un eco dentro de sí mismo. Ella no estaba pidiendo disculpas ni buscando justificaciones. Solo estaba siendo honesta, mostrando las cicatrices que la habían convertido en la mujer que tenía delante. Mientras Clara seguía mirando al suelo, Trump se dio cuenta de que había algo más profundo ahí. Ella no solo compartía su historia. Lo estaba poniendo a prueba. Quería saber si él era lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad, si podía mirarla, con todas sus fallas y arrepentimientos, y aún así verla como alguien que valía la pena ayudar. Y, en ese momento, supo que no podía dar marcha atrás. Clara Santiago no era solo una mujer rota. Era alguien que todavía tenía una chispa, aunque pequeña, y él necesitaba ayudarla a encenderla de nuevo. La habitación parecía más fría, más pesada, mientras Clara finalmente levantaba la mirada. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda que parecía eterna. Trump sabía que no podía arreglar su pasado, pero también sabía que tenía que hacer algo. Porque, de alguna manera, ayudar a Clara también era una forma de ayudarse a sí mismo. Donald Trump estaba sentado solo en el lounge del hotel, su mente un torbellino de pensamientos mientras los sonidos del ambiente, el tintineo de vasos, conversaciones bajas y la música instrumental a lo lejos, se mezclaban en un fondo indistinto. La historia de Clara resonaba como un eco persistente, un peso en su conciencia que no podía ignorar. Era extraño para él, un hombre acostumbrado a decisiones rápidas y certezas inquebrantables, sentirse tan desconcertado, casi vulnerable. Pero había algo en la forma en que Clara hablaba de su dolor que tocaba un punto frágil dentro de él, un lugar que había pasado años tratando de ocultar incluso de sí mismo. Durante toda su vida, Trump se había definido por sus logros, por los edificios que construyó, por las negociaciones que ganó, por la imagen de éxito que cultivó como una armadura contra las críticas y los fracasos.
Pero en ese momento, esa fachada parecía derrumbarse. Sabía que Clara no era la única con cicatrices. Él también tenía las suyas, aunque fueran de un tipo diferente. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió enfrentarse a sus propios fracasos. Pensó en sus hijos, Ivanka, Eric, Donald Jr., Barrón. Los amaba, de eso no había duda, pero sabía que no había sido el padre que ellos necesitaban en muchos momentos cruciales. Durante los años en los que construyó su imperio, ¿cuántas veces eligió una reunión, un viaje, un negocio en lugar de estar presente para ellos? ¿Cuántos cumpleaños, cuántas obras escolares? ¿Cuántas conversaciones importantes se perdió porque creía que su trabajo era la mayor prueba de amor que podía ofrecer? Trump se dio cuenta, con un nudo en el pecho, de que el éxito profesional, que siempre había puesto como prioridad, tenía un costo que nunca quiso admitir. Y había más. Esa relación tensa con Tiffany, la distancia que parecía crecer con el tiempo. Se justificaba diciendo que todo era culpa de las circunstancias, de las decisiones inevitables que tenía que tomar. Pero, ¿era cierto, o simplemente había fallado en hacer lo que realmente importaba? Trump sintió una punzada de culpa, una sensación rara e incómoda para alguien que siempre se había enorgullecido de su autosuficiencia emocional. Comenzaba a darse cuenta de que su obsesión por el control y el poder era, en realidad, un intento de llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Clara había dicho que huyó de sí misma. Esas palabras lo golpearon como un espejo brutal. Él también había huido. Había huido de la responsabilidad emocional, de la incomodidad de enfrentar sus fallas, de la vulnerabilidad que implicaba admitir que, a pesar de todo su poder, era imperfecto. Mientras Clara enfrentaba sus demonios internos, él se daba cuenta de que había pasado la vida construyendo murallas para mantener los suyos fuera de vista. Su mente viajó a recuerdos específicos, momentos que prefería olvidar, pero que ahora parecían exigir su atención. Como aquella vez en que Eric le pidió un consejo sobre algo importante en la escuela, pero él estaba al teléfono negociando un contrato. O aquella vez en que Ivanka lloró, suplicándole que no se perdiera una cena familiar, y él simplemente respondió, el trabajo no espera. Esos recuerdos lo perseguían ahora con una claridad casi cruel, como si le dijeran, tú también fallaste. Trump se pasó las manos por la cara, intentando alejar esos pensamientos, pero volvían con más fuerza. Se preguntaba qué significaba realmente tener éxito. Tenía dinero, poder, fama, pero ¿qué había de lo que realmente importaba? Ayudaba a Clara porque veía en ella una oportunidad de hacer algo bueno, de corregir una injusticia. Pero quizás era más que eso. Quizás era un intento de corregir algo dentro de sí mismo. Miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad que brillaban en la noche. Cada una de esas luces representaba una vida, un sueño, una historia. ¿Cuántas de esas historias terminaban en fracaso o dolor porque el mundo se negaba a ver a las personas como realmente eran? Clara lo había obligado a enfrentar una verdad incómoda, el sistema que él había ayudado a construir y del que se había beneficiado había fallado con muchas personas como ella. Y, peor aún, él había fallado en darse cuenta hasta ahora. Pensó en su reputación. Muchos lo veían como arrogante, insensible, desconectado de las realidades de la gente común. Quizás tenían razón. No lo sabía. Pero, en ese momento, sabía que tenía que cambiar. No para demostrar algo a alguien, sino porque Clara le había recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo, la humanidad. La necesidad de ver más allá de sí mismo, de reconocer el dolor de los demás y, más importante, de hacer algo al respecto. Trump se levantó abruptamente, incapaz de quedarse quieto. Comenzó a caminar de un lado a otro, como si el movimiento pudiera ayudarlo a organizar sus pensamientos. Necesitaba actuar, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se corrigen años de errores, años de decisiones que priorizaron el ego en lugar de las conexiones humanas? Sabía que ayudar a Clara era solo el comienzo, pero ya era algo. Tal vez, al ayudarla, pudiera encontrar una forma de ayudarse a sí mismo. Volvió a sentarse, esta vez más tranquilo, pero aún pensativo. Sabía que tenía fallas, sabía que había lastimado a personas que amaba, aunque no fuera su intención. Pero si Clara podía enfrentar sus demonios, tal vez él también podía.
Tal vez había una forma de redimir sus errores, de reconectarse con lo que realmente importaba. Trump decidió que, a partir de ese momento, haría más que intentarlo. Haría todo lo posible por ser alguien mejor. Clara sentía el peso de las decisiones que Trump tomaba en su nombre. Cada gesto suyo parecía rodearla más, como si el mundo, que antes la ignoraba, ahora estuviera interesado en colocarla en un pedestal que ella nunca pidió. Desde que él prometió usar su influencia para ayudarla, Clara notaba las miradas atentas de todos a su alrededor, como si se hubiera convertido en una pieza de un juego más grande. La idea de ser un ejemplo o una inspiración la incomodaba. Sabía que su historia no era bonita, que su pasado estaba lleno de errores y fracasos que la perseguían a diario. ¿Cómo alguien como ella podría ser digna de tanto? Trump, por otro lado, estaba decidido a transformar la historia de Clara en algo grandioso. Veía en ella una oportunidad de cambio real, una forma de mostrar al mundo que aún había espacio para la compasión, incluso en un sistema tan fallido. Organizó una conferencia de prensa para anunciar una nueva iniciativa, un fondo dedicado a apoyar a veteranos en situaciones extremas, inspirado en la historia de Clara. Para él, era más que un acto de caridad, era un paso importante para corregir algo que estaba mal en un nivel mucho mayor. Pero, al comunicarle sus planes a Clara, se encontró con resistencia. La conversación entre los dos comenzó con un tono tenso. Clara sentía que Trump no entendía la profundidad de sus dudas e inseguridades. Cada palabra que él decía sobre cómo su historia podría inspirar a otros era un peso más sobre sus hombros. Sabía que él tenía buenas intenciones, pero no podía ignorar la sensación de que su vida estaba siendo usada como un trofeo de redención, algo que simplemente no podía aceptar. No soy digna, dijo Clara, con palabras cargadas de dolor y convicción. Trump intentó argumentar, pero ella continuó, con una voz cada vez más intensa. No entiendes. Fui un fracaso. Abandoné a mi hijo. Me dejé consumir por el dolor. Me volví dependiente de medicamentos y ahora quieres que sea la imagen de algo positivo? Eso es una mentira. Trump guardó silencio por un momento. Nunca la había visto tan vulnerable, tan enojada consigo misma. La lucha interna de Clara era evidente y sabía que no podría convencerla solo con palabras. Había algo más profundo que ella necesitaba enfrentar, algo que él no podía resolver por ella. Pero, al mismo tiempo, no estaba dispuesto a rendirse. Veía en Clara algo que ella misma se negaba a ver, una fuerza que, a pesar de todo, seguía sosteniéndola, incluso en los momentos más difíciles. Clara salió de la habitación y caminó por las calles de la ciudad, ignorando el frío que empezaba a intensificarse. Necesitaba aire, espacio para pensar. Su mente estaba inundada de recuerdos que luchaba por mantener enterrados. Cada decisión equivocada, cada momento de debilidad parecía gritar dentro de ella, recordándole que no era la heroína que Trump creía que podía ser. La idea de exponerse, de permitir que el mundo juzgara su vida, la aterrorizaba. ¿Cómo podría alguien creer en su fuerza cuando todo lo que veía en sí misma era debilidad? Se detuvo frente a una tienda cerrada, el mismo tipo de lugar donde había pasado tantas noches frías intentando sobrevivir. La visión de la acera desgastada le trajo recuerdos que prefería olvidar. Recordó la noche en que abandonó a Diego, su hijo, aún pequeño, porque creyó que estaría mejor sin ella. Recordó la última conversación que tuvieron, las lágrimas de él mientras ella le decía que debía irse. La culpa aún la carcomía, como una herida abierta que nunca sanaba. Mientras Clara enfrentaba sus demonios internos, Trump buscaba una forma de alcanzarla. Sabía que presionarla no funcionaría, pero también sabía que dejarla rendirse sería un error que no estaba dispuesto a cometer. Habló con su equipo, pidió sugerencias, pero nada parecía suficiente. Se dio cuenta de que necesitaba ser más que un mentor o un salvador. Necesitaba ser un amigo, alguien que pudiera caminar a su lado en lugar de intentar cargarla. De vuelta al hotel, Clara finalmente cedió al cansancio y regresó a su habitación. Pero, al entrar, vio algo que la sorprendió, una foto de Diego, dejada por Trump. Al lado de la foto, había una carta escrita a mano por él. En la carta, Trump compartía uno de sus propios fracasos, algo que nunca había admitido a nadie. Contaba sobre un momento en que falló como padre, cuando eligió el trabajo en lugar de su familia,
y como eso lo perseguía hasta el día de hoy. Escribió que, al igual que ella, también sentía que no era digno, pero que había aprendido que la redención no venía de la perfección, sino de la disposición a intentarlo de nuevo. Las palabras de Trump tocaron algo profundo en Clara. Sostuvo la foto de Diego y sintió una mezcla de emociones que la consumió. Había dolor, pero también una chispa de esperanza, algo que no sentía desde hacía años. Se dio cuenta de que, tal vez, lo que más temía no era el juicio de los demás, sino el juicio que ella misma hacía de sí. Y, en ese momento, se preguntó, ¿y si podía ser más que sus errores? ¿Y si, a pesar de todo, todavía había algo digno dentro de ella? Clara estaba sentada en la pequeña sala de reuniones del hotel, sosteniendo una taza de café que ya estaba fría. Sus ojos estaban fijos en la pared frente a ella, pero su mente estaba lejos, vagando por un laberinto de emociones y recuerdos. La carta que Trump había dejado, junto con la foto de Diego, había despertado en ella un torbellino de sentimientos encontrados. Por un lado, sentía miedo. Miedo de enfrentar al hijo que había abandonado. Miedo de ser rechazada, de descubrir que las heridas que le causó a Diego eran tan profundas que nunca podrían sanar. Por otro lado, había esperanza. Una esperanza frágil, casi imperceptible, pero que brillaba como una pequeña llama en medio de la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, todavía había una oportunidad de reconstruir algo. Trump estaba decidido a facilitar ese reencuentro. Sabía que Diego había crecido con resentimiento, pero también sabía, por experiencia propia, que los lazos familiares, por frágiles que fueran, tenían una fuerza que muchas veces desafiaba la lógica. Con la ayuda de su equipo, localizó al joven en otra ciudad. Diego, ahora con 17 años, vivía con una tía que lo había criado tras la partida de Clara. Cuando Trump lo contactó, Diego reaccionó con desconfianza y enojo, negándose a escuchar cualquier argumento. Pero, después de mucha insistencia, y tal vez movido por una curiosidad que no quería admitir, Diego aceptó encontrarse con su madre. El día señalado, Clara apenas podía respirar. El hotel, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla emocional. Había pasado horas mirando el espejo, tratando de reconocer a la mujer que Diego vería al encontrarla. Cada línea en su rostro, cada marca en su piel parecía gritar los años de dolor y arrepentimiento. ¿Y si él no la perdonaba? ¿Y si ni siquiera la reconocía? Esas preguntas resonaban sin cesar en su mente, haciendo que la espera fuera casi insoportable. Cuando Diego llegó, acompañado por su tía, el ambiente se llenó de tensión. Entró en la sala con pasos vacilantes, pero su mirada era firme, cargada de preguntas no dichas. Clara se levantó despacio, sintiendo que sus piernas temblaban como si el suelo estuviera a punto de ceder. Los dos quedaron frente a frente por unos segundos que parecieron una eternidad. Clara intentó decir algo, pero su voz falló. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Todo lo que podía hacer era mirar a Diego, absorbiendo cada detalle de su rostro, cada rasgo que no veía desde hacía tantos años. Era más alto, más fuerte, pero todavía había algo en el que era inconfundiblemente su hijo. Fue Diego quien rompió el silencio, su voz cargada de una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Por qué te fuiste? La pregunta, tan simple, golpeó a Clara como un balde de agua fría. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras intentaba encontrar una respuesta. Yo pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, logró decir finalmente, aunque sabía que sus palabras eran débiles frente al dolor que él cargaba. Diego negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo. Lo mejor para mí, ¿crees que crecer sin una madre fue lo mejor para mí? ¿Crees que no saber dónde estabas, si estabas viva o muerta, fue lo mejor para mí? Su voz temblaba de emoción, y Clara sintió el peso de cada palabra como un recordatorio de sus propios errores. Quería abrazarlo, quería decirle que nunca dejó de amarlo, pero sabía que eso no era suficiente. Yo estaba rota, admitió Clara, con la voz llena de desesperación. No podía cuidarme a mí misma, mucho menos a ti. Pensé que estarías mejor sin mí. Y, al verte ahora, sé que tenía razón. Eres fuerte, Diego. Mucho más fuerte de lo que yo jamás fui. Diego guardó silencio por un momento, procesando lo que ella había dicho. Había enojo en sus ojos,
pero también algo más, algo que Clara no podía descifrar. Finalmente, dio un paso al frente. «No sabes nada de mí», dijo, su voz más baja ahora. «No estuviste ahí para ver lo que pasé. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? A pesar de todo, todavía quería que estuvieras ahí. A pesar de todos estos años, todavía quería que fueras mi madre». Esas palabras hicieron que Clara se derrumbara. Cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. «Lo siento mucho, Diego. Lo siento por todo. Nunca debí irme. Nunca debí dejarte». Repetía las palabras como un mantra, intentando transmitir la profundidad de su arrepentimiento. Diego dudó por un momento, pero luego, para sorpresa de todos, se arrodilló junto a ella. «Todavía eres mi madre», dijo, su voz quebrada pero llena de emoción. «Y quiero intentarlo. Quiero conocerte, aunque sea difícil». Clara levantó el rostro para mirarlo, y, por primera vez en años, vio un rayo de esperanza. Los dos se abrazaron, un abrazo que parecía unir todos los pedazos rotos de sus vidas. Trump, quien había estado observando a distancia, sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese momento era solo el comienzo, pero también entendía que era un comienzo poderoso. Clara había recibido algo que nunca creyó posible, una segunda oportunidad. La suave luz de la mañana iluminaba la sala de conferencias del hotel, transformada en un espacio para el evento de lanzamiento del programa de apoyo a veteranos que Donald Trump había ideado. Clara estaba de pie junto a una ventana, observando el movimiento afuera. Lágrimas discretas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, quizá incluso de gratitud. Durante tanto tiempo, había creído que su vida había perdido todo propósito, que su existencia no era más que una acumulación de fracasos. Pero ahí estaba, a punto de compartir su historia para ayudar a otros a encontrar fuerza y redención. Trump entró en la sala y se detuvo por un momento para observar a Clara. Sabía que todavía cargaba dudas, que aún luchaba contra los ecos de un pasado que la atormentaba. Pero también sabía que Clara había cambiado. Ya no era la mujer derrotada que conoció en aquella noche fría en Detroit. Clara ahora era alguien que comenzaba a creer en su propio valor. Mientras los invitados se acomodaban en el auditorio improvisado, Clara respiraba profundamente, buscando encontrar valor. Diego, sentado en la primera fila, la miraba con una mezcla de orgullo y expectativa. Sabía lo mucho que ese momento significaba para su madre. También sabía cuánto le costaba estar ahí, vulnerable frente a tantas personas. Clara siempre había sido su crítica más dura, pero ahora estaba lista para enfrentar el juicio de un mundo que apenas la conocía. Cuando llegó el momento de hablar, Clara subió al escenario, cada paso cargado de nerviosismo. Trump la observaba atentamente, sintiendo una conexión inesperada con su camino. Él también había enfrentado sus propios demonios en los últimos meses, y, de alguna manera, el valor de Clara lo había inspirado. Al llegar al micrófono, Clara dudó por un momento, su respiración inestable mientras miraba al público. Pero entonces vio a Diego y, de repente, encontró fuerzas. «No soy una heroína», comenzó, su voz baja pero firme. «Durante mucho tiempo, cargué con la culpa de mis fallas. Fallé como madre. Fallé como soldado. Fallé como ser humano. Y durante años, me convencí de que mi vida ya no tenía valor, de que no era digna de amor, de respeto, de nada». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó, ahora con más determinación. «Pero entonces, alguien me mostró que el valor de una persona no está en lo que ha perdido, sino en lo que todavía puede ofrecer». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras contaba su historia, sin ocultar los detalles más dolorosos. Habló de las batallas que enfrentó en zonas de guerra, de los traumas que llevó a casa, de los errores que cometió y las decisiones que la llevaron a vivir en la calle. Reveló las noches que pasó durmiendo en aceras, los días en los que no tenía nada que comer, las veces en las que pensó que ya no había razón para seguir viviendo. «Fue en esos momentos, en los más oscuros, que me di cuenta de algo», dijo, su voz ahora más fuerte. «Me di cuenta de que, incluso cuando todo parece perdido, todavía queda una chispa de vida dentro de nosotros. Y esa chispa puede iluminar el camino, si tenemos el valor de creer en ella». Mientras Clara hablaba, la sala quedó en completo silencio.
Sus palabras parecían atravesar las apariencias y llegar directamente al corazón de todos los presentes. Trump sintió una ola de orgullo, pero también de humildad. Sabía que, aunque él había ayudado a llevar a Clara a ese escenario, la fuerza que la mantenía allí era completamente suya. Cuando Clara terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Pero antes de que pudiera bajar del escenario, algo inesperado ocurrió. Clara cayó al suelo, inconsciente. El auditorio se sumió en el caos mientras los paramédicos corrían a asistirla. Trump, en estado de shock, la siguió de cerca mientras era llevada de urgencia al hospital. Diego sostenía con fuerza la mano de su madre, su rostro pálido por la preocupación. En el hospital, los médicos revelaron que Clara estaba luchando contra una infección grave que había ignorado durante días mientras se preparaba para el evento. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y su cuerpo finalmente había cedido. Trump sintió un peso aplastante de culpa. Se preguntó si había presionado demasiado a Clara, si ella estaba intentando probar algo que no necesitaba demostrar. Pasaron horas mientras Clara permanecía inconsciente. Trump y Diego esperaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Clara finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su hijo, lleno de alivio y lágrimas. Él sostuvo su mano con fuerza. «Ya no tienes que probar nada, mamá», dijo con una voz llena de emoción. «Ya eres suficiente». Clara sonrió levemente, aunque seguía débil. «Ahora sé mi valor», dijo con una voz suave pero llena de convicción. «Y quiero usarlo para marcar la diferencia». En los días que siguieron, Clara comenzó a recuperarse, pero el impacto de su historia ya se había extendido. El programa de apoyo a veteranos que Trump había ideado ganó fuerza, recibiendo donaciones y apoyo de organizaciones en todo el país. Clara se convirtió en un símbolo no solo de resiliencia, sino de cómo es posible transformar el dolor en fortaleza. Cuando finalmente salió del hospital, Clara volvió al trabajo, ayudando a otros veteranos a encontrar su camino hacia la recuperación. Pero, sobre todo, volvió a estar con Diego, decidida a reconstruir la relación que había creído perdida para siempre. Juntos, comenzaron un nuevo capítulo, aprendiendo a perdonar y a valorar cada momento, sabiendo que el verdadero sacrificio no era solo enfrentar los propios miedos, sino usarlos para iluminar el camino de otros. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados mientras Clara caminaba por el jardín del centro comunitario que ahora llevaba su nombre. Era un espacio sencillo, pero lleno de vida, bancas de madera, jardineras coloridas y las voces animadas de veteranos y voluntarios que no solo buscaban ayuda, sino construir algo más grande. Clara se detuvo por un momento, observando el movimiento a su alrededor, sintiendo la suave brisa en su rostro. Cada detalle de ese lugar representaba un paso en el camino que había recorrido, un viaje de dolor, redención y esperanza. Trump llegó poco después, acompañado por algunos miembros del equipo que lo habían ayudado a hacer realidad el proyecto. La vio a lo lejos, de pie frente a una pequeña placa en el centro del jardín. Clara no notó su presencia de inmediato, ya que estaba concentrada en las palabras grabadas en la placa, en memoria de aquellos que perdieron su voz y en honor a quienes tuvieron el valor de recuperarla. Clara había elegido esa frase porque creía que representaba no solo su historia, sino la de todos los que habían sido ignorados y olvidados. Trump se acercó, observándola en silencio. Sabía que ese momento era de ella, pero no podía evitar sentir un orgullo genuino por lo que habían logrado juntos. Recordaba cómo había comenzado todo, como un encuentro casual había desencadenado una serie de eventos que no solo cambiaron la vida de Clara, sino también la suya. Él, quien tantas veces había sido acusado de insensibilidad, había descubierto una parte de sí mismo que creía perdida. Clara finalmente notó su presencia y se giró, sonriendo con tranquilidad. Sus ojos estaban más brillantes que nunca, llenos de algo que Trump no había visto en ellos en meses: paz. No era solo el lugar que había ayudado a construir, ni siquiera el impacto que estaba teniendo en tantas vidas. Era el hecho de que, por primera vez en años, Clara sentía que pertenecía a algún lugar. Más que eso, finalmente comprendía el valor de su propia vida. Días antes, Clara había decidido que era hora de enfrentar una última parte de su pasado. Con el apoyo de Diego,
revisó los archivos de la Fuerza Aérea y logró localizar a las familias de algunas de las personas que intentó salvar en misiones en Afganistán. Escribió cartas a cada una de ellas, expresando su gratitud por las lecciones que había aprendido al intentar ayudar a sus seres queridos y pidiendo disculpas por no haber podido hacer más. Clara sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería que esas familias supieran que sus sacrificios no habían sido en vano. Una de las familias respondió. Era la madre del niño al que Clara sostuvo en sus brazos durante una evacuación, el mismo que no sobrevivió. La carta de la madre era simple, pero poderosa. Decía que, incluso en los momentos más oscuros, sentía gratitud al saber que alguien estuvo al lado de su hijo en sus últimos momentos, sosteniendo su mano, brindándole consuelo. Para Clara, esas palabras fueron como un bálsamo para una herida que había cargado durante años. Fue en ese momento que comprendió, con absoluta claridad, que su vida tenía significado, incluso en los momentos en que se sentía más impotente. Trump, por su parte, también había cambiado. Seguía liderando el proyecto, pero con un enfoque más humilde y personal. Ahora hacía visitas regulares al centro, hablando con veteranos, escuchando sus historias y asegurándose de que el programa creciera de manera que realmente respondiera a sus necesidades. Trump había encontrado una nueva misión, algo que iba más allá de los negocios y el poder. Era algo que nunca había planeado, pero que ahora se sentía esencial. Mientras Clara y Trump caminaban por el jardín, se cruzaron con Diego, quien estaba ayudando a organizar un pequeño evento para recaudar fondos. Sonreía, jugando con algunos niños que estaban ahí con sus padres. Clara lo observó por un momento, sintiendo un orgullo inmenso. Diego, quien antes cargaba tanto resentimiento, ahora parecía más ligero, como si finalmente estuviera encontrando su propio camino. Clara sabía que su viaje aún era largo, pero también sabía que estaban caminando juntos, y eso hacía toda la diferencia. Antes de irse, Clara quiso agradecerle a Trump una vez más. Pero él solo negó con la cabeza, rechazando el mérito. «Esto lo hiciste tú, Clara», dijo él, con una voz más suave de lo habitual. «Yo solo ayudé a abrir la puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla». Clara sonrió, sintiéndose conmovida. Durante tanto tiempo había creído que su vida estaba marcada solo por errores y pérdidas. Pero ahora, al mirar todo lo que habían construido, veía algo diferente. Veía la prueba de que incluso las cicatrices más profundas podían transformarse en fortaleza, siempre que hubiera disposición para enfrentar el dolor y seguir adelante. El centro comunitario se convirtió en un símbolo de algo más grande. Personas de todas partes venían para aprender de la historia de Clara, para buscar inspiración y, sobre todo, para encontrar esperanza. Clara, por su parte, continuaba trabajando incansablemente, ayudando a cada persona que cruzaba su camino a creer que también podía levantarse. Y al hacerlo, seguía sanando, un día a la vez. Cuando Trump finalmente se fue esa noche, miró el centro comunitario una última vez, sintiendo una satisfacción a la que no estaba acostumbrado. Sabía que no era perfecto, que aún tenía mucho que aprender y corregir en su propia vida. Pero sabía que ese proyecto, esa iniciativa, era una de las mejores cosas que había hecho. Clara permaneció en el jardín hasta el anochecer, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado, ni siquiera en el futuro. Simplemente estaba viviendo el momento, y eso era más que suficiente.